Hola amigos, bienvenidos a este nuevo día. Este día lo vamos a llamar papas. Los papas que se fueron sucediendo durante el reinado de Felipe IV. Y no penséis que al hablar de papas va a ser un tema árido, porque a veces resultan hasta divertidas las intrigas que habían entre ellos. Y bueno, en concreto, o más concretamente con los dos últimos, con los cuales os tenéis que quedar. Empezaremos este día haciendo una pequeña introducción donde vamos a hablar de lo que heredó Felipe IV de sus antepasados. Bueno, hablaremos brevemente de ello. Y luego pues ya sí, empezaremos a hablar de los papas y quedaros con el último, que es Bonifacio VIII. Era un papa muy malo, porque en el día siguiente se hablará de la querella de las investiduras, que es la querella que hubo entre este papa y Felipe IV. Así que ya lo adelanto de antemano y venga, vamos a ver el esquema. Es muy cortito, el esquema, guión, glosario, como lo queramos llamar. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, pues aquí atrás tengo ya la pizarra. Vamos a hacer una sinopsis de lo que se va a hablar luego en el resumen. Así que venga, me vuelvo hacia la pizarra y venga, vamos a verlo. Mirad. Hemos dicho el título de este día, los papas que se fueron sucediendo durante Felipe IV. La introducción, aunque le he puesto larguita, pero en realidad va a ser muy corta. Recordar el año 1285 fue el año en que Felipe IV heredó la corona de Francia. Heredó el desastre militar de la cruzada contra Aragón y la obligación de investir a Carlos de Valois, que era su hermano, con la corona de Aragón. A Felipe IV no le interesaba la contienda contra Aragón, por lo que 10 años después firmó la paz en el Congreso de Anagni. Continuaremos aquí diciendo que Felipe IV pudo aplicar los principios de ocupación y cercado. Bueno, de esto ya se habló algo. El siguiente paso sería eliminar al enemigo interno. Concretamente era Inglaterra, que tenía ocupado una parte del territorio de Francia. Bien, bueno, eso es una breve introducción. Y luego sí pasaremos a los papas. Bueno, aquí están los años, pocos en realidad. De 1281 hasta el año en el que accede al trono Felipe IV, ¿veis? Estaba Martín IV, que era un papa golem. De este no se hablará demasiado. El año en el que Felipe IV accede al trono, hasta 2 años después, estuvo Honorio IV. Tampoco se hablará mucho de este papa. De 1288 al 92 estuvo Nicolás IV. Lo pongo ya en este color porque este papa favoreció a la corona y después de él hubieron 2 años en que el puesto estuvo vacante, provocado y favorecido por el Circulus Dominicanis, porque no querían que pusieran en el papado a un papa golem. Ya por fin, en 1294, veis, 2 años después, 92, 94, deciden que sea papa Celestino V. Era un hombre muy bueno, le llamaban el Santo, y de 1294 a 1303, Bonifacio VIII. Es un papa golem que hizo asesinar al anterior, al santo Celestino V. Por eso he puesto aquí que retengáis estos dos papas, que son los más relevantes. Celestino V
del cual hablaremos bastante. Como veis, reinó apenas 5 meses de este año, porque fue asesinado o fue mandado a asesinar por el siguiente, el Bonifacio VIII, del cual se continuará hablando en el día posterior, porque se hablará de la querella de las investiduras. Y bien, hasta aquí hemos visto un extracto de lo que vamos ya a ir ampliando a continuación, con imágenes. Y bueno, pues venga, vamos a verlo. Y bueno, pues lo dicho, 37º día, y vamos a hablar de los papas que se fueron sucediendo durante el reinado de Felipe IV. Y bien, vamos a empezar con una introducción para ubicarnos en el contexto. 1285. Este fue el año en el que Felipe IV el Hermoso accede a la corona de Francia. ¿Y qué heredó? Pues el desastre militar de la cruzada contra Aragón. Recordad el día anterior, Pedro III de Aragón, que venció a los franceses en los Pirineos. Por otro lado, también heredó la obligación contraída por el reino de investir a Carlos de Valois, hermano de Felipe IV, con las coronas de Aragón. Pero a Felipe IV no le interesaba continuar con la contienda contra Aragón, ni siquiera figuraba este reino en la lista de sus 6 enemigos. Por otro lado, el rey francés era más gibelino que el aragonés, y este último jamás podría ser un enemigo esencial de sangre pura como era el Hermoso, de manera que en 1295 Felipe IV pacta la paz con Aragón en el Congreso de Anagni. Otra cosita que también se habló en el día anterior fue que Felipe IV aplicó los principios de ocupación y cercado. Al aplicar el cerco, las fronteras estratégicas de Francia quedaron determinadas de la siguiente manera. Hacia el este estaba la orilla del Rin, hacia el norte el Océano Atlántico y el Canal de la Mancha, y hacia el oeste los Pirineos, señalando el límite con el reino de Aragón, el cual, como se ha dicho, pues no se interesó por ocupar. El siguiente paso para Felipe IV sería eliminar al enemigo interno. ¿Y quién era dicho enemigo? Pues Inglaterra. El rey de Inglaterra, que era Eduardo de Plantagenet, tenía ocupada la provincia francesa de la Guayana desde 1252. La Guayana era la provincia francesa más extensa después de Languedoc. Decir que, en paréntesis, el Papa Bertrand de Got, conocido como Clemente V y que era señor del Perro, procedía de su capital que es Burdeos. De cualquier manera, Clemente V no sería papa hasta 1305 y bueno, ya se llegará a eso. Continuamos con lo de Inglaterra. En 1292, los franceses encuentran la oportunidad de ocupar las plazas inglesas de la Guayana, aprovechando un conflicto entre los reinos ingleses y normandos. Y 2 años después, en 1294, Inglaterra y Francia estaban ya trabadas en una encarnizada guerra naval. Esta guerra aportó el pretexto para que Francia iniciase la reforma administrativa del reino,
pendiente desde tiempo atrás, reforma encaminada para que los fondos de Francia no fuesen a parar a la Iglesia como estaba ocurriendo. El pretexto para la reforma era, concretamente, que los papas habían autorizado desde tiempo atrás la concesión de un diezmo de la Iglesia para costear la cruzada contra Aragón. Pero la paz con Aragón se había firmado en 1295. Pues en este mismo año, una ley real imponía al clero de Francia que continuara contribuyendo forzosamente con un impuesto de guerra salido de sus rentas. Bien. Y bueno, aquí hemos terminado esta introducción, no ha sido al azar. Se han ido dando datos concretos para poder ir entendiendo pues todo lo que se va a ir abordando a continuación. Pasamos ya al apartado de los papas que se fueron sucediendo desde 1281 a 1303. Es poco tiempo, pero se sucedieron pues 5 papas. Bien. Para exponer los acontecimientos que se fueron produciendo en Francia durante estos últimos años del siglo XIII, pues vamos a hacerlo en función a los distintos papas que se sucedieron. Empezamos con el Papa Martín IV, de 1281 a 1285. Fue un papa golem que estuvo en el palio papal hasta el año en el que Felipe IV accedió al trono. Profesaba un gran odio hacia la casa de Suabia. Recordemos que la reina Constanza era reina de Suabia y nieta de Federico II de Hohenstaufen y esposa de Pedro III de Aragón. Bien. Decíamos que este Papa Martín IV profesaba un gran odio hacia la casa de Suabia, lo cual se apreciaba en que había puesto en entredicho los reinos de Pedro III de Aragón, el esposo de Constanza de Suabia, y suspendió la cruzada que el rey de Inglaterra planeaba a Tierra Santa para derivar los diezmos que tenía que pagar el clero inglés contra Aragón, es decir, que quería que el diezmo lo pagara Aragón en lugar de Inglaterra. Por otro lado, este papa gastó íntegras las sumas con que varios países de Europa habían contribuido a auxiliar a los cristianos de Palestina, lo cual conduciría posteriormente a que en 1291 cayera San Juan de Acre, que era el último bastión cristiano de Oriente, y 2 siglos después concluía la existencia del reino cristiano de Jerusalén. Esto favoreció a la Orden del Temple, pues al no tener que simular el sostenimiento del ejército de Oriente, podía dedicarse libremente a su verdadera misión, a saber, afirmarse como la primera potencia de Europa, mantener una milicia de caballeros como base de un futuro ejército europeo único y, por último, propiciar la destrucción de las monarquías en favor del gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. Bueno, y ya por último decir que en 1285 muere este papa, Martín IV, al igual que murió el padre de Felipe el Hermoso, que era Felipe III, y de eso ya se ha hablado en días anteriores. Pasamos ya a otro papa. Papa Honorio IV. Vamos a hablar muy poquito de él. 1285 al 87, 2 años. Tan solo decir que prosiguió dando diezmos a Felipe el Hermoso con la esperanza de que diese cumplimiento a la cruzada contra Aragón.
que, como ya sabemos, no hizo. Bueno, hasta aquí este papa. Le sucede el papa Nicolás IV, 1288-1292. Nicolás IV tomó algunas medidas favorables para el bando gibelino, recordad, el que apoya a la realeza, y por consiguiente fueron medidas favorables para Felipe IV. Este papa favoreció a la familia gibelina de los Colonna. Ya podéis ir reteniendo la familia de los Colonna, pues va a aparecer mucho y es una familia muy importante. Vamos a decir quiénes eran. Los Colonna eran un clan de nobles romanos, gibelinos, que durante varios siglos tuvieron mucho peso en el gobierno de Roma y de la Iglesia Católica. Poseían varios señoríos en la región montañosa que va desde Roma a Nápoles, de manera que casi todos los caminos hacia el sur de Italia pasaban por sus reinos. Este poderoso clan de los Colonna estaba formado por caballeros, señores y obispos. Vamos a citar algunos de los miembros de los Colonna, los que van a aparecer en este día. Está Jacobo o Giacomo, que era o fue cardenal desde 1278. Pedro Colonna, que era sobrino del anterior, también cardenal desde 1288. Y Juan, hermano mayor del anterior, senador y gobernador de Roma. Es decir, están Jacobo y Pedro, que eran cardenales, y Juan, senador y gobernador de Roma. Bien, el Papa Nicolás IV fue quien nombró en 1288 cardenal a Pedro de Colonna. Los Colonna, que eran gibelinos, se encontraban enfrentados, esto es muy importante, con otro clan güelfo, los Orsini o Ursinos, controlados por los Golem. Otra de las medidas tomadas por Nicolás IV fue que puso bajo la jurisdicción del trono de San Pedro a la orden de los franciscanos, cuyo patrono era uno de los Colonna, Jacobo. Y también fundó Nicolás IV la Universidad de Montpellier, donde enseñaban leyes Guillermo de Nogaret. En 1292 fallece el Papa Nicolás IV a causa de una epidemia que asoló la ciudad de Roma. Tras su fallecimiento, el palio papal quedó vacante durante 2 años, debido a una hábil maniobra de Felipe IV y los señores del Perro para evitar que le sucediese un papa controlado por los Golem, o en el mejor de los casos poder nombrar a un papa que fuese dominico. Bien, vamos a hablar ahora del Papa Celestino V, cuyo verdadero nombre era Pedro Murrone, y vamos a retener los dos nombres porque Belicena lo mismo lo menciona como Pedro Murrone que como Celestino V, son la misma persona. Pues fue papa en 1294, pero ocupó su cargo durante poco tiempo, 5 meses y 9 días, concretamente, entre julio y diciembre de 1294. A pesar de ello, vamos a hablar ampliamente de lo que ocurrió durante su papado. ¿Y cuál es el motivo por el que vamos a hablar tanto de este papa? Pues porque tanto los Colonna, que eran gibelinos, como los Ursini, que eran güelfos controlados por los goles, pues se disputaban el poner a este papa de su parte.
Como se dijo, la elección del Papa se había dilatado 2 años y ambos bandos seguían sin ponerse de acuerdo. La situación se volvía insostenible, hasta el punto de que 3 meses después se convino en designar Papa a este Papa, a Pedro Murrone, Celestino V. ¿Quién era Pedro Murrone? Era un hombre débil y fácilmente manipulable para ambos bandos. 30 años antes, Pedro Murrone había sido guía de varias comunidades franciscanas y había fundado su propia orden llamada Orden de Celestinos. Aunque aquellas comunidades celestinas se extendían continuamente por la región de los Abruzos y la Iglesia meridional, Pedro prefirió retirarse como ermitaño, de manera que a sus 85 años Pedro Murrone vivía retirado en una caverna de los Abruzos. No le interesaban los asuntos mundanos. Es fácil entender, pues, que Pedro carecía de la instrucción y conocimientos necesarios como para administrar la Iglesia católica. Pedro Murrone no quería ser papa, pero accedió finalmente tras ser convencido. Mira, ¿por quién? Por Carlos el Cojo, también llamado Carlos II, hijo de Carlos I. Carlos I era Carlos de Anjou. Bien, vamos a recordar que Carlos el Cojo fue perdonado de ser ejecutado por Constanza de Suabia, la esposa de Pedro III. Bueno, de todo esto ya se ha hablado. Pues bien, Carlos el Cojo había sido liberado de su prisión catalana y en este momento se encontraba reinando en Nápoles. Conviene decir en este punto que los Bolen habían favorecido la presencia francesa en Italia pensando que Felipe IV sería güelfo como su padre y su abuelo, y Felipe IV aprovechó esta confianza para promover en Roma una resurrección del partido gibelino. Contaba el rey con aliados allí en Italia, los miembros de la familia Colonna y el cardenal Ugo Aizilín, los cuales se comunicaban con Felipe IV a través de un agente secreto francés, que era señor del Perro y prior de Chess. Su nombre era, de este agente secreto, Pierre Parois. Con lo anteriormente expuesto se entenderá que para Felipe IV y los Colonna era favorable que fuese elegido papa Pedro Murrone. Pero Pedro de Murrone, al carecer de instrucción, delegó los asuntos temporales en los cardenales y en un grupo de obispos legistas, formándose un entorno corrupto e interesado que en 4 meses sumió a la Iglesia en un gran desorden económico. ¿Y qué pasaba en cuanto a los Bolen en relación con este papa? Pues que también querían controlarlo y nunca lo consiguieron. ¿Y por qué? Porque confiaban en que Carlos el Cojo se pondría de su parte, pero este ya no era como su padre. Su padre era güelfo, pero Carlos el Cojo se había convertido en gibelino. Carlos el Cojo había introducido cambios que favorecían al partido de los Colonna y la influencia franciscana en la Iglesia. Los Bolen entonces situaron cerca del Papa a un personaje que, aunque era de familia gibelina, se había convertido en güelfo, y este es el cardenal Benedicto Gaetani,
quedaos con este nombre. Había puesto cerca del Papa al cardenal Benedicto Gaetani, que era doctor en Derecho Canónico, teólogo y experto en Derecho. Con todo, con el correr de los meses, los Boleyn cayeron en la cuenta de que la guerra entre Francia e Inglaterra no solo favorecía a Felipe IV, sino que amenazaba con paralizar los planes de la Fraternidad Blanca. Entonces, decidieron los Boleyn que urgía acabar con este Papa, Celestino V, y colocar en su lugar a un Papa Boleyn capaz de imponerse a aquel rey imberbe, Felipe IV, que se atrevía a desafiar a las potencias de la materia, y lo harían de la siguiente manera. Presentarían a Felipe IV una oposición desde el trono de San Pedro, como no se viera desde los días de Enrique IV, Federico I y Federico II, trono que ellos, los Boleyn, habían ocupado casi ininterrumpidamente durante 700 años. Por otro lado, como no se atrevían a asesinar al Papa Celestino por las repercusiones que aquello podía tener sobre el pueblo de Italia, el cual estaba impresionado por las virtudes espirituales de éste, lo que hizo la Iglesia Boleyn fue lo siguiente. Trataron de convencer al santo Celestino de que la Iglesia necesitaba un papa más adecuado para llevar adelante los asuntos más importantes de la Iglesia, aparte de los religiosos, asuntos legistas, jurídicos y diplomáticos. Y fue Benedicto Gaetani, por entonces cardenal, el portavoz de esta idea y el que además ofrecía asesoramiento legal para concretar la renuncia de Celestino V. El Santo Papa Celestino V, sometido a aquellas presiones, empezaba a plantearse la renuncia, pero no renunciaba por deferencia ante aquellos que se lo solicitaban, que alegaban que la Iglesia requería de su santidad. Benedicto Gaetani, y bueno, esto tiene hasta un toque de humor. Cuando se acercaban los 5 meses del papado de Celestino, recurrió a una burda trama. Compró a su ayuda de cámara para que instalase un tubo portador de voz que iba desde el piso superior hasta el Cristo que estaba situado detrás del altar, situado encima de la capilla donde Celestino concurría diariamente a orar. Entonces surgió una voz de la efigie de Jesús que decía: Celestino, descarga de tu espalda el feudo del papado, pues el peso es superior a tus fuerzas. Celestino se lo tomó como un aviso del Cristo, hasta que se le informó que todo había sido una patraña. Con todo, posteriormente el santo Celestino se vio obligado a renunciar. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Se acercaba la fiesta de Navidad y Celestino se disponía a retirarse a orar en soledad en un monasterio de los Abruzos, según era su costumbre de toda la vida. Carlos el Cojo designó a 3 cardenales facultados con amplios poderes para que actuasen en su nombre durante las 4 semanas en que estaría ausente. Fue entonces cuando un cardenal Boleyn acusó al Papa de que había realizado una acción ilegal, por lo que el santo, ya asqueado por las intrigas que se desenvolvían en torno suyo, pues sí, se decidió a renunciar. Decir que aquella posibilidad de renuncia a la investidura papal no estaba contemplada en el derecho canónico. Al contrario, el derecho canónico vigente en aquel momento afirmaba que la investidura era vitalicia.
que ser papa era como un enlace matrimonial con la Iglesia y por tanto era indisoluble. Sin embargo, los cardenales canonistas Binacci y Benedicto Gaetani le facilitaron la renuncia recurriendo a un pueril argumento. Si bien el derecho canónico rige y formaliza la conducta de los papas, sobre el derecho canónico está el Papa mismo, vicario de Jesucristo, al cual corresponde el derecho evidente de modificar con su palabra infalible toda ley y todo dogma, incluido el tema de la renuncia a la investidura papal. Así que el 13 de noviembre de 1294, Celestino V, a los 5 meses y 9 días de haber sido entronizado, firmaba una bula redactada por los canonistas de Benedicto Gaetani, en la cual se confirmaba el derecho del Papa a renunciar, si profundos y fundados cargos de conciencia lo justificaban. Acto seguido, se quitó la tiara, las sandalias de San Pedro y el anillo, y dimitió de su alto cargo. Entonces fue cuando le sucede Benedicto Gaetani. Papa Bonifacio VIII, que es Benedicto Gaetani. 1294-1303. El 29 de diciembre de 1294, el cónclave eligió como papa al cardenal Benedicto Gaetani, conocido como Bonifacio VIII. Vamos a decir aquí que Pedro de Murrone, además de santo, tenía fama de profeta. Así que antes de partir, le hizo al Papa la siguiente advertencia: os habéis encaramado como un zorro, reinaréis como un león y moriréis como un perro. Durante siglos se suscitaron enconadas polémicas acerca de la actitud que había tomado Celestino V al renunciar a su cargo, pues desde antiguo existía la actitud generalizada de que por ningún decreto podía renunciarse a la investidura papal. Dicha opinión era compartida por muchos teólogos y canonistas de Italia y Francia, así como por el pueblo, que seguía considerando a Celestino V como el legítimo papa. Por este motivo, los Golem, temiendo que se suscitara un cisma, una escisión en la Iglesia, deciden eliminar a Celestino V, siendo el nuevo Papa Bonifacio quien lo hace prender, apresar en la cueva en la que se había retirado, y en mayo de 1296 Celestino V fue asesinado y su cuerpo fue enterrado a 5 metros de profundidad. Y bien, ya esto ha sido todo por este día. Bueno, como ya adelanté anteriormente, en el próximo día seguiremos hablando del Papa Bonifacio VIII en la querella de las investiduras, que es el mano a mano que tenía el Papa, este Papa, Bonifacio VIII, con Felipe IV. Bueno, pues de eso tratará el próximo día. Así que, amigos, yo ya por este día me despido, os mando un fuerte abrazo y que sigáis resistiendo. Hasta el próximo día.